Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar entonces a comentar el artículo de Jan Mukarovsky, Función, norma y valor estéticos como hechos sociales. Ustedes, si lo leyeron, habrán notado la conexión, la relación que tiene con el artículo de Tinianov que comentamos la semana pasada. De hecho, Tinianov colaboró, sobre todo a partir de los años 20, pero incluso desde antes, Tinianov y la Escuela de Praga colaboraron, se nota eso en los artículos. A veces se habla de primer formalismo y segundo formalismo. En algunos estudiosos de la cuestión hacen esa distinción, y de hecho se hace esa distinción, yo misma la he hecho. ¿A qué obedece esa distinción? Bueno, que lo que llamamos primer formalismo, es decir, los primeros 5 años de formalismo, hasta el 20, más o menos 21, se centraron en el procedimiento. El máximo representante de eso es Shklovsky. Y en el artículo de Eichenbaum también leíamos ese acento en el procedimiento, en los aspectos formales, compositivos, materiales de la obra. A partir del 21, sobre todo, y de la mano de Eichenbaum y de Tinianov, se empieza a explorar esta relación, cómo está dada la relación con las series vecinas, lo que Tinianov llamó las series vecinas. Bueno, a eso se le llama segundo formalismo, cuando el formalismo reconoce los límites de su primer programa y entiende que hay que atender a la relación de la literatura con la historia, con la serie social, ¿no? Con la vida social, como dice Tinianov. Bueno, el artículo de Tinianov responde, el que leímos la semana pasada, el que comentamos la semana pasada, responde absolutamente a esa exigencia, es decir, bueno, vamos a tener en cuenta la literatura en conexión con la vida social. Y en parte, digo esto porque en parte, en buena medida, el artículo de Tinianov tiene que ver con el diálogo que él ya había establecido en los años 20 con la Escuela de Praga. Que ustedes habrán notado, el artículo de Mukarovsky es claramente de carácter sociológico. O sea, ya no va a atender Mukarovsky a la especificidad de la materia verbal, sino a la sanción social respecto del objeto literario. Lo notaron, me imagino, eso se ve desde el título. Entonces, por eso decíamos, yo creo que lo dije en la primera clase, con la Escuela de Praga vamos a ver la segunda respuesta históricamente, ¿no?, que se dio a la pregunta por la literatura. Si yo quisiera simplificar mucho la respuesta de Mukarovsky, podríamos decir, bueno, literatura es aquello que la colectividad, la comunidad de lectores, determina que es literatura. Dicho en 2 palabras, Shklovsky y el primer formalismo van a decir, la literatura es procedimiento, así se llama su artículo, el arte como procedimiento, el arte como artificio. Mukarovsky va a decir, la literatura es lo que la sociedad determina que es literatura. Por cierto, esa formulación tiene detrás todo un modelo teórico que vamos a exponer hoy, que vamos a comentar hoy. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Es como para plantear el marco general, ¿no?, del debate teórico en el que estamos, el debate teórico que estamos explorando. Bueno, como decía entonces, el artículo, que es de 1936, tiene una enorme vigencia. Yo les decía ayer a los chicos, ustedes dirán, pero qué viejos los textos que nos da esta gente. El de Shklovsky es del 17, el de Tinianov es del 27.
este es del 36. Bueno, sí, son textos que ya tienen algunos un siglo, otros 80 años, 80 y pico de años, pero tienen una enorme vigencia. Tienen una importancia epistemológica, es decir, desde el punto de vista del conocimiento, por cuanto son el inicio de la teoría literaria, como la entendemos hoy. Pero más allá de esa importancia de carácter histórico, epistemológico, tienen una importancia central porque son reflexiones que siguen vigentes. Todavía podemos pensar la literatura desde los postulados de los formalistas y desde los postulados de los teóricos de la Escuela de Praga. Por eso los seguimos leyendo. Bueno, el título, como les decía, es muy descriptivo. Función, norma y valores estéticos como hechos sociales. Vamos a comentar estos tres conceptos que funcionan como un prisma, ¿no es cierto? Funcionan, quiero decir, como una constelación de conceptos inseparables. Estamos hablando de función, estamos hablando de norma, estamos hablando de valor a la vez. Por una cuestión didáctica y metodológica, el artículo de Mukarovsky, que es muy claro, comienza con función, sigue con norma y termina con valor. Pero estamos hablando de las tres cosas a la vez. Son conceptos absolutamente inseparables porque funcionan juntos. Me distraigo un poco porque estoy aceptando gente mientras hablo. Bueno, acá hay alguien en la sala de espera. Sí. Quería comentar algo con respecto de lo de las fechas de los textos, que igual me llama la atención eso de que digan que es como viejo, porque, bueno, por lo menos yo estoy en la carrera de filosofía y tomé introducción a literatura, sociología y literatura, y esto es lejos lo más contemporáneo que he tenido que leer. Pues, o sea, en filosofía estamos leyendo textos de hace 2500 años. Entonces, igual es como me sorprendió, de hecho, que fueran cosas del siglo XX, como cosas tan modernas en la teoría literaria. A lo mejor ustedes no dijeron nada. Yo digo, a lo mejor ustedes dicen, uy, qué viejo esto. Tenés razón, Agustín. Nosotros vamos a leer la poética de Aristóteles, que tiene 26 siglos, y vas a ver que sigue vigente. O sea, la poética de Aristóteles del siglo IV antes de Cristo. No, 25. Y vamos a leer, yo les voy a pedir para la clase que viene, un tratado de Nietzsche que es de 1873, por supuesto. Lo que pasa es que la teoría literaria sí, desde el punto de vista histórico, epistemológico, es una disciplina joven, como dije la semana pasada, tiene un siglo, es nada un siglo para la historia del conocimiento. Bueno, entonces, vamos a empezar con el concepto de función. Ustedes ya me escucharon hablar hasta el hartazgo de la función, porque lo venimos diciendo desde la primera clase, ¿no? Y lo dijimos particularmente la clase pasada, usamos muchísimo este término, porque es uno de los ejes conceptuales del artículo de Tinianov sobre la evolución literaria. Dijimos la clase pasada, no quiero repetir, pero voy a resumir brevemente, que la literatura evoluciona, dicho de otra manera, la evolución de la literatura es la evolución de sus formas y sus funciones. De eso hablamos la clase pasada, para entendernos con el artículo de Tinianov. Acá volvemos a encontrarnos con el concepto de función. Que por supuesto tiene que ver con la función entendida en términos de Tinianov, pero Mukarovsky habla de función estética. Lo primero que dice, como ustedes habrán leído, es que cualquier objeto puede ser portador de función estética. En esa primera declaración del artículo, ustedes ya percibirán la diferencia con el primer formalismo, con lo que recién definimos como primer formalismo, ¿no? Porque, a ver,
hay una diferencia fundamental con Shklovsky concretamente, para ir a uno de los artículos que ustedes conocen. Puede ser que nunca me sale el nombre, Shklovsky, Sí. solamente la imagen estética, digamos, estaba cargada justamente de lo específico del lenguaje, de los artificios. En cambio, para Mukarovsky, cualquier objeto puede llegar a tener función estética, digamos. Si bien en algunos casos es más predominante que en otros, cualquier objeto puede ser considerado artístico, digamos. Y ahí juega el rol la sociedad, ¿no? Que lo determine. Bien. Muy bien, muy bien. Entonces, para el primer formalismo, no solo Shklovsky, pero bueno, de los artículos que ustedes leyeron, para Shklovsky, el arte es artificio, es decir, tiene que haber procedimiento, tiene que haber imagen poética para que haya literatura. De algún modo, la clave del arte está en esa materialidad verbal, en esa forma que él llama procedimiento, que produce el efecto de singularización, como ustedes estudiaron. Mukarovsky se planta en otro lugar teórico. Dice, no, cualquier objeto puede ser arte siempre y cuando sea portador de función estética y esa función estética predomine sobre otras funciones que puede tener el objeto. Entonces, acá estamos hablando de una consideración del arte que tiene en cuenta la determinación social. ¿Mm? Y en ese sentido, la serie literaria, la literatura, o lo que Mukarovsky llama esfera artística, está siempre abierta. No puede ser definida de una vez y para siempre. Por eso, Noelia, ¿podés apagar el micrófono, por favor? Después, cuando quieran preguntar, lo abren. Decía que cualquier objeto puede ser portador de función estética. Por lo tanto, la esfera de los fenómenos artísticos es un espacio abierto donde entran y salen cosas todo el tiempo de acuerdo a determinaciones que son básicamente sociales. ¿Mm? Ese es el gran planteo de Mukarovsky. Por supuesto, él desarrolla su modelo y habrán percibido ustedes que tiene, a lo mejor Agustín me ayuda en esto porque tiene que ver con su disciplina, o sea, hay otro estudiante de filosofía en la sala, porque tiene un background filosófico el artículo de Mukarovsky. Básicamente, insiste mucho Mukarovsky en que tanto las relaciones entre las esferas como las relaciones entre las funciones al interior del objeto tienen un carácter de antinomia dialéctica. Lo repite muchas veces, es un término clave en el artículo. Bueno, me voy a detener un minuto en este término porque es muy importante para que entendamos cómo funciona el modelo teórico de Mukarovsky. Y acabamos de decir algo importante, la relación entre las esferas. Mukarovsky define 3 esferas. La esfera de los fenómenos estéticos, o esfera estética. Al interior de esa esfera, una zona marcada, que es la esfera de los fenómenos artísticos, que se distinguen, hay una diferencia cualitativa con los fenómenos estéticos no artísticos, y por fuera de la esfera estética, la esfera de los fenómenos extraestéticos. Vamos a detenernos un poco en la definición de estas esferas. Definición que no define nada, sino que permite pensarlas, pero no las define, no las cierra. En la esfera de los fenómenos estéticos o la esfera estética, estarían los elementos portadores de función estética. Ahora bien, ¿qué está pensando Mukarovsky? En la estructura, porque también hay una base estructuralista en el artículo de Mukarovsky, en la estructura del objeto que tiene competencia o convivencia de funciones. Acá tenemos que entendernos bien con el concepto de función.
Bukarovsky entiende que un objeto puede ser portador de más de una función. Entonces a él le interesa el objeto que tiene función estética y comparte digamos, convive con esa función otra función. Y hay que ver cuál predomina. Vamos a los ejemplos para que se entienda lo que estoy diciendo. Yo acá traje varios ejemplos. Voy a empezar por uno bastante conocido, que son las crónicas de José Martí. José Martí, un poeta cubano muy importante del siglo XIX, uno de los representantes más importantes del modernismo latinoamericano. A lo mejor lo han visto en la escuela, lo conocen, un poeta enorme. Pero además de su obra poética, él en sus muchos años que vivió en Estados Unidos, publicaba crónicas neoyorquinas. Hoy esas crónicas están recogidas en su obra. En su momento, segunda mitad del siglo XIX, él escribía crónicas en los periódicos para vivir, para ganar dinero, pero él mismo consideraba que su obra literaria era la poesía. Sin embargo, hoy nosotros leemos, mucho antes de hoy también, leemos las crónicas de José Martí como parte de su obra literaria. Yo les voy a leer un fragmentito de una de sus crónicas, hay muchas, que él publica en un diario neoyorquino sobre el terremoto de Charleston, una ciudad del sur de California, que sufrió un terremoto importante de más de 7 grados en el año 1866. Y él le escribe la crónica en esos días. Él lee el primer párrafo, dice: un terremoto ha destrozado la ciudad de Charleston. Ruina es hoy lo que ayer era flor, y por un lado se miraba en el agua arenosa de sus ríos, surgiendo entre ellos como un cesto de frutas, y por el otro se extendía a lo interior en pueblos lindos, rodeados de bosques de magnolias y de naranjos y jardines. Los blancos vencidos y los negros bien hallados viven allí después de la guerra, en lánguida concordia. Está hablando de la guerra de secesión, ¿no?, de los Estados Unidos. Salteo un poco, la crónica es bastante larga, y dice: decirlo es verlo, se hinchó el sonido, lámparas y ventanas retemblaron, rodaba ya bajo tierra pavorosa artillería, sus letras sobre las cajas dejaron caer los impresores, porque ubica la acción en una imprenta, ¿no? Con sus casullas huían los clérigos, sin ropas se lanzan a las calles las mujeres olvidadas de sus hijos, corrían los hombres desolados por entre las paredes bamboleantes. ¿Quién hacía por el cinto a la ciudad y la sacudía en el aire con mano terrible y la descoyuntaba? Bueno, para que no sea tan largo, leo nada más que esos 2 párrafos. Genio. Esto aparece en un diario de 1866, cuando el terremoto era reciente y Charleston estaba todavía en ruinas. Sí, Agustín, ¿qué ibas a decir? No, que genial la descripción. Eso. Una pluma impresionante la de José Martí. Pero él mismo consideraba que esto no era su obra literaria. Hoy, por supuesto, que la valoramos como literatura. ¿Por qué le doy como ejemplo? A ver si me lo dicen ustedes sin que lo diga yo. ¿Por qué traigo este ejemplo acá a la mesa de discusión? Utiliza las imágenes, ¿no? O son muy presentes las imágenes en toda la descripción. La comparación, la metáfora. Hay como una función estética que, si bien no es predominante, porque yo supongo que la crónica tenía como intención informar, quizás, una función informativa, pero igual está la función estética. Uno hoy quizás lo lee sin pensar en informarse, y lo lee directamente como algo literario, porque predomina para nosotros esa función estética. Claro, pero en ese Exacto. tiempo la función Claro. era informativa, por eso cambió, Exacto. ¿no? Claro. Bien. Ahí ven el cambio, ustedes lo acaban de describir a la perfección. El cambio de función, aunque como dice Bárbara, ya estaba la función estética, claramente. Porque no era la noticia, era la crónica que se publicaba en el diario.
Pero hoy ya la función informativa pasó a un segundo plano. ¿Quién se acuerda del terremoto de Charleston? Los que leímos a Martí. Es decir, hay un cambio en el predominio de la función, de las dos funciones que estaban desde el comienzo en el objeto. Ustedes acaban de decir, ese texto ya tenía función estética, por cierto. Tenía una función informativa que predominó en el primer momento, cuando Charleston estaba en ruinas. Hoy, los lectores de literatura latinoamericana, los lectores de Martí, los lectores, lo leemos teniendo en cuenta su función estética predominante. Lo leemos como literatura. Hay un claro cambio de función. ¿Mm? Podríamos decir, ¿qué cambió? La estructura de las funciones en el interior del objeto, para decirlo en términos de Mukarovsky. La estructura de las funciones en el interior del objeto pasa a predominar la función estética y desplaza a un segundo plano la función informativa. Eso, en el modelo de Mukarovsky, genera un cambio de esfera. Esto, que en 1866 estaba en la esfera estética, entra en la esfera artística por el predominio de su función estética. Esto es lo que describe Mukarovsky. Perdón, antes estaba en la esfera extraestética, digamos. Estética. Pero está bien tu pregunta. ¿Qué hay en la esfera extraestética? No predomina la función. No hay. No hay, claro. Lo cual es un poco difícil, y eso lo dice Mukarovsky. Fíjense qué visionario. Porque en el año 36 Mukarovsky dice, cada vez es más amplia la esfera estética. Y en un momento dice, está hipertrofiada la esfera estética. Es como que todo tiene función estética. Y es cierto, mucho más cierto hoy que en el año 36, por eso digo que es un visionario. Casi es imposible encontrar un objeto que no tenga función estética, que no tenga alguna función estética. Yo les decía ayer, a los chicos les di el ejemplo de mis anteojos, porque es lo que más a mano tengo. ¿Esto qué función predomina en este objeto? La de ver. ¿Eh? La de ver. Claro, la función práctica, podríamos decir, la función práctica. Yo necesito este objeto para leer un texto. Pero tiene función estética. Los anteojos que tienen puesto ustedes que estoy viendo, lo mismo. Uno va a la óptica, se lo prueba, mira a ver cómo le queda. Por supuesto que lo más importante es la función práctica, pero tiene una función estética. Cualquier cosa, un vaso, una botella, una lapicera, la portada del libro. Por supuesto, la portada del libro tiene una función práctica, pero tiene función estética. Y en algunas portadas predomina la función estética. Entonces, para contestarte, Giovanna, la esfera estética es una esfera amplísima. Te digo que casi todo está ahí adentro. Hay que pensar mucho para buscar un objeto que no tenga función estética. Yo les decía ayer a los chicos, porque lo único que se me ocurrió, una escoba, por ahí no tiene función estética, es un palo de madera y unas pajas atadas para barrer. Entonces, bueno, no le veo la función estética, pero tengo que ir a un objeto de esas características, o un trapo rejilla. Bueno, por ahí no tiene función. Vienen de colores también, así que me parece que... Tenés razón, claro. Que no. Es verdad, vienen de colores. Bueno, ¿ves? Tiene razón Mukarovsky. El cambio de la esfera que nombrabas vos, entonces vendría a ser de la estética, no me quedó claro muy bien el cambio de esfera que nombraste, con este ejemplo conciso. ¿Martí? ¿Cómo? ¿El de Martí? Sí. Claro,
pasa de la esfera estética, porque está claro, como me decía Bárbara, está claro que eso tiene función estética desde el momento en que fue publicado, por sus metáforas, por el tratamiento del lenguaje. Ahí me voy para el lado del formalismo ruso. Digo, hay procedimiento, claro, hay función estética en términos de Mukarovsky. Estaba ya en 1866, en el momento de su publicación, en la esfera estética. Pero al interior de la esfera estética, decía yo, hay una zona marcada, es decir, una esfera que llama Mukarovsky la esfera artística, que reúne a los objetos donde la función estética predomina sobre cualquier otra. De hecho, la crónica de Martí no ha perdido su función informativa. Yo la puedo leer para ver qué pasó en Charleston en 1866. Pero está subordinada a la función estética que claramente hoy, por un proceso que tiene que ver con la vida social y con el paso del tiempo, ha determinado que hoy ese texto forma parte de la esfera artística, porque su función estética es claramente predominante. Ahora bien, eso puede cambiar. Esta es la novedad del artículo de Mukarovsky. Nada está para siempre en ninguna esfera, porque las dos esferas están en antinomia dialéctica. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que son en principio una antinomia porque hay arte y no arte. Esfera de fenómenos artísticos, esfera de fenómenos que no son artísticos, aunque tengan función estética. Habría una antinomia planteada. Pero esa antinomia es dialéctica, porque esas dos esferas están en interacción y se modifican recíprocamente. Podríamos decir, esos límites son porosos. De hecho, lo dice con toda claridad Mukarovsky. Los límites entre la esfera estética y la esfera artística son ilusorios. No hay tal límite, es poroso ese límite. Entran y salen cosas todo el tiempo de la literatura. Es lo que la comunidad de lectores en determinado momento determina que se lee como literatura. Otro ejemplo, antes de quedarme sin tiempo. Diarios de Kafka, posiblemente los diarios de escritor más famosos, por lo menos en la literatura occidental. Son 2 tomos, los empezó a escribir en 1910, las últimas entradas de su diario son de 1923. Kafka escribió sus diarios, los tenía ahí en unos cuadernitos escritos a mano, nunca los publicó. Cuando estaba ya muy enfermo al borde de la muerte, le dijo a su amigo Max Brod que quemara todo. Nada de lo que había escrito lo satisfacía, ni sus novelas, ni sus cuentos breves, ni sus diarios, ni nada. Bueno, Max Brod nos hizo el favor de no hacerle caso a Kafka y publicó su obra. Pero esto, que estaba escrito a mano en los cuadernos del escritor, no fueron escritos como literatura. El propio Kafka ni a sus novelas las consideraba buena literatura, mucho menos sus diarios. Que él además, cuando uno los lee, se dan cuenta que los usaba como ensayo de escritura, ¿no? Hay como fragmentos de cuentos en algunas entradas de su diario. Bueno, hoy, ¿por qué leemos los diarios de Kafka? ¿Qué función tenían en 1910, 1923? Esos textos. Capaz como una función emocional, ¿no? Como Como así algo decirlo. autobiográfico. Autobiográfico, pero no con la intención, por supuesto Claro. que es autobiográfico, pero no con la intención de ser publicado. Digamos, de la esfera, era un texto de la esfera de la vida privada, como puede ser una carta que yo le mando a mi hermana. Un texto de la esfera de la vida privada. Esa era la función, o como dice Bárbara, una función emocional, emotiva, por supuesto. Hoy, y mucho antes de hoy, es leído como literatura. Por cierto,
tiene que ver con la celebridad que ha ganado el escritor a lo largo del siglo XX, ninguna duda. Pero el interés que despiertan los diarios de Kafka, que han sido traducidos a todos los idiomas, y el interés con el que lo leemos los interesados en la literatura, es un interés puramente estético. Tiene que ver con la función estética predominante que tienen hoy los diarios, de Kafka, de Catherine Mansfield, de Alejandra Pizarnik, de Ricardo Piglia, etcétera, etcétera. Leemos diarios de escritores o cartas de escritores. Uno puede pensar, leyendo sobre todo los de Kafka, ya tenían una función estética, por la misma razón que lo dijimos respecto de la crónica de José Martí. Claro que sí. Me estoy quedando sin tiempo. Cuando se corte nos tomamos una pausita de 5 minutos, 4 o 5 minutos, y seguimos en otro bloque, ¿sí? Yo tenía acá marcado un fragmentito para leerles. Si alguna vez llegara a los 40 años, probablemente me casaría con una solterona de incisivos superiores protuberantes, parcialmente descubiertos por el labio de arriba. Los incisivos superiores de la señorita K, que estuvo en París y en Londres. Están torcidos el uno hacia el otro como dos piernas ligeramente cruzadas a la altura de las rodillas. Pero es difícil que llegue a los 40 años. Me lo dice, por ejemplo, la tensión que a menudo siento en la mitad izquierda del cráneo, que se me antoja una especie de lepra interna y que si hago abstracción del malestar y solo decido observarlo, me produce la sensación de esos cortes transversales del cráneo en los libros de texto o de una disección indolora del cuerpo vivo donde el cuchillo, un poco refrescante, cuidadoso, deteniéndose a menudo, volviéndose atrás y de vez en cuando descansando, recortara constantemente membranas finas como papeles al lado mismo de las partes cerebrales en pleno funcionamiento. Muy estético. El fragmento de su diario. El ritmo Podemos que tiene, asegurar, podemos estar seguros de que él no lo escribió para que lo publicara nadie, y que no lo escribió para que lo leyéramos nosotros en esta clase. Pero lo leemos, y lo leemos porque hoy tiene una función estética predominante. Muy dentro de muy poquito se van a cumplir 100 años de la muerte de Kafka. Ya su función de vida privada de estos textos cayó. No tiene más esa función. Tiene una función predominante. Para Mukarovsky, entonces, función estética predominante. Para Mukarovsky, esto hoy está en la esfera artística. ¿Por qué? Porque la sociedad y las instituciones, ya hablaremos de eso en el segundo bloque de la clase, han decidido de manera colectiva, que estos textos son literatura. Porque su función estética, que ya existía, hoy predomina. claro, como que dentro de las esferas pareciera que hay una lucha de poder y de valor por las obras, ¿no? Como darles distintos valores. Y eso puede ser institucional, digamos. Si pensás en todas las esferas de la sociedad, cómo se comunican entre ellas y cómo algo adquiere valor de una a la, pasando de una a la otra. No sé si... Sí, hay una tensión, vos dijiste lucha, sí, hay una tensión dialéctica, como le entiende Mukarovsky. Bueno, se va a cortar, chicos. Nos tomamos 4 o 5 minutitos de pausa y con el mismo link entramos a la segunda reunión. ¿Les parece?